Este fin de semana tuvieron la convención, había la expectativa de que allí se anuncie quién va a ser el candidato presidencial del Partido Social Cristiano una vez que Jan Topic se hizo a un lado de esta posibilidad. No obstante, no hubo ese anuncio, lo que sí hubo fueron análisis de la situación que vive el país, sobre todo en materia de seguridad. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, ha hecho algunos cuestionamientos sobre el manejo de seguridad y sobre decisiones del Ejecutivo que impiden el flujo rápido de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. El problema es que en medio de esta polémica está el titular de la Asamblea Nacional, el presidente Henry Kronfle, quien se ha abierto un frente con el Ejecutivo, intercambio de acusaciones, de declaraciones con su excoideario, el señor viceministro de Gobierno Esteban Torres, en fin, una polémica que ahora aparentemente existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué decir de esto, de lo que está ocurriendo ahora mismo entre el Partido Social Cristiano y el gobierno? Doctor Serrano, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Bueno, gracias por la invitación. Algo pasó en mi computadora que se me perdieron en este momento la imagen por estar traveseando aquí. Yo no debo hacer estas cosas definitivamente, pero sí me están viendo, ¿no es Sí, cierto? le estamos observando y le escuchamos en perfectas Qué condiciones. bueno, gracias. Gracias por la invitación, un saludo cordial a usted, Licenia, Alexis, buenos días. Mire, nosotros tuvimos una convención atípica, algunos titulares de prensa, muy pocos por cierto, se les ocurrió decir que era para escoger el binomio, pese a que eso no era parte de la agenda de la convención. Incluso ya hablaron de quién era el binomio. O sea, Uh-huh. y me pasé el día viernes desmintiendo a los medios que tuvieron la gentileza de llamar a verificar esa información. Esta fue una convención atípica del Partido Social Cristiano. Así, digo atípica porque las convenciones son, lo normal es reunirse para hablar de las candidaturas y punto. Esta vez fuimos en la línea que hace un momento mencionó Alexis en su comentario. Deba centrarnos de reunirnos cerca de 4.000 personas o más de 4.000 personas de las 24 provincias del país, de los 3 circunscripciones del exterior, para hablar y escuchar a la gente que representa gremios productivos y sociales del país, que plantean sus problemas y obviamente nosotros en conjunto con ellos las soluciones. Fue el resultado final de una serie de eventos que ya hemos tenido de carácter telemático, más de una decena de reuniones con los sectores productivos del país, desde los pequeños, pasando por los medianos y los grandes, igual con grupos sociales, participaron en este evento a ellos. Y claro, luego pues el compromiso del partido de llevar adelante la solución a esos problemas, y ya más adelante, en el mes de agosto, que vamos a tener nuestra asamblea, ahí sí es una asamblea jurídicamente del partido, con la veeduría del CNE, para escoger y elegir a los candidatos que participarán en representación del partido. ¿Para qué? ¿Con qué propuesta? Con justamente la que hicimos el día sábado, con el proyecto, con el plan, con el trabajo que nos comprometimos a realizar el día sábado con los sectores productivos. De manera que por eso la hemos calificado de atípica, porque muchos esperaban que haya obviamente pronunciamientos de carácter electoral, de carácter ya de candidaturas, y eso obviamente nunca fue parte de la agenda nuestra de esta convención del día sábado. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, Alfredo. La convención del día sábado también contó con la presencia de Dan Topic. Es un apoyo importante. Sin embargo, Topic ha dicho anticipadamente que él no va a correr, que ha renunciado a su precandidatura presidencial. No sé si ustedes han conversado con él. ¿Es una decisión ya en firme o podría ser uno de los nombres a analizarse? Más allá de que yo coincido en el hecho de que no es tan importante hablar de nombres, sino hablar de programas, de planes, de gobierno, de lo que ustedes como organización política y las demás organizaciones le pueden plantear al país. Pero en este caso específico, ¿Topic podría ser uno de los nombres a considerarse o ya está descartado? No, él mismo descartó y lo anunció al país. Él asistió a la reunión, estuvo un momento, dio un saludo a la gente antes que inicie la convención, porque tenía que irse a Machala a respaldar a su hermana en el Miss Ecuador. Pero queda constancia ante el país que la relación, a diferencia de lo que dicen los detractores del partido, pues con Jan Topi sigue en buen momento, pero él no está considerado porque así decidió él como para ser el candidato presidencial del partido.
Pero solo no va a ser candidato presidencial, podría ser candidato a la asamblea o algo así. No, también. No va a participar en este proceso electoral actual. Él ha desistido de participar, ha comunicado, eso sí, que más adelante pues él quisiera participar en las elecciones seccionales. Hasta allí conocemos el tema. Las relaciones con Jan pues a nivel de partido y de la militancia del partido está por demás decirle que se están en un muy buen momento. Ahora, ustedes como organización política, ¿cómo están las cosas en el país? Y quisiera de paso preguntarle si algo cambió o mejoró el Ecuador de lo que nos dejó Guillermo Lasso en noviembre del 2023 a cómo estamos ahora con Daniel Noboa al frente del Poder Ejecutivo. Esta situación del país, primero, ¿cómo está? Y después de ese diagnóstico que ustedes han hecho, ¿qué es lo que se requiere, Alfredo, para cambiar esta situación? Bueno, las situaciones del país han ido complicándose, eso está clarísimo. Nosotros con el gobierno no hicimos un acuerdo político para ir a cogobernar, hicimos una alianza, un pacto llamado de gobernabilidad que tenía como objeto justamente eso, darle un espacio de gobernabilidad al gobierno, armar la Asamblea Nacional, en nuestro caso el interés que teníamos por la presidencia, para hacer lo que hasta ahora hemos hecho. Hemos aprobado leyes importantes de iniciativa social cristiana, por ejemplo la ley de los gobiernos autónomos descentralizados, y que el presidente la vetó de un rato para otro sin menor análisis de ninguna naturaleza, una ley que es fundamental para impulsar la obra y servicio en las parroquias, cantones y ciudades y provincias del país. La semana pasada se aprobó, al finalizar la semana, otra de las leyes del Partido Social Cristiano, que es que prohibirle a cualquier gobierno que le siga metiendo la mano al IES, convirtiéndole en caja chica, y que por lo tanto, y razón por la cual el IES luego no tiene los recursos para atender a sus afiliados. Se ha anunciado un posible veto, espero reflexionen, porque lo único que busca este proyecto es asegurar los recursos nuestros, de los afiliados, que entiendan los gobiernos de turno que el IES no es de ellos, el IES le pertenece a los afiliados y a los jubilados, que entiendan que el IES no es caja chica del gobierno de turno. De manera que se aprobó la ley contra la violencia de género, se aprobó la ley una reforma, luego se aprobó la ley para reparar a las víctimas del femicidio, se aprobó la ley de equidad salarial, que son iniciativa de Daliana Pazle, por ejemplo, con la bancada social cristiana. Es decir, se ha venido avanzando en temas legislativos ampliamente. En el tema del Ejecutivo, obviamente, ahí lo único prioridad que tiene el gobierno es atender a tiempo, prioritariamente a los tenedores de deuda externa, en desmedro incluso del abastecimiento de los hospitales. Nosotros discrepamos de la forma como maneja el gobierno las finanzas, discrepamos de cómo maneja el gobierno el Estado, la deuda externa, cómo maneja el tema de seguridad, en eso discrepamos, pero eso no es nuestra función. Nuestra función por ahora está en el campo exclusivamente legislativo, y desde el campo legislativo seguiremos actuando con independencia, respaldando los temas que nos parecen positivos para el país, como por ejemplo esto de bajarle el hiperpresidencialismo que tenemos en el Ecuador, y aprobamos esa enmienda para que los vetos ya no se necesiten 92 votos, sino 70 votos. Es decir, ir bajando ese extremismo que se había en el mandato presidencial en desmedro de los otros personajes de la política que también tienen el respaldo popular para llegar a ese cargo. Doctor Serrano, y en el ámbito legislativo se habla del lado del gobierno, de su ex coideario, el señor Esteban Torres, ahora viceministro de Gobierno, de que se está creando una mayoría en contra del presidente de la República, pro vicepresidenta, y que intentaban, pese al conocimiento legislativo que tiene el viceministro de Gobierno, que intentaban hacer un juicio político, plantear un juicio político con la comisión multipartidista que está revisando el informe a la Nación. Y en las últimas horas se conoció que 2 legisladoras de la bancada de Construye se pasaron a las filas del Partido Social Cristiano. ¿Hasta qué punto estas declaraciones del viceministro tienen algún tipo de sentido, tomando en cuenta que ustedes ahora tienen 2 legisladoras más, que son de la bancada de Construye, y esta supuesta nueva mayoría en contra del presidente Noboa? Uno, no hay una nueva mayoría. Peor aún, una mayoría para iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones. Es que un disparate más grande que ese es imposible decirlo.
Y yo entiendo que el gobierno quiere distraer la atención del pueblo ecuatoriano y de la Asamblea Nacional y buscar con quién pelear, y generalmente a un gobierno le conviene pelear con una asamblea que siempre, pues obviamente no tienen la magnitud de respaldo que esperarían tener normalmente, ¿no es cierto? Eso sucede en todas las democracias republicanas. Los parlamentos, pues obviamente siempre no tienen el respaldo que normalmente tienen los gobiernos. Entonces, pero incluso para distraer la atención de la gente hay que buscar un disparate menos disparatado, digamos así, que decir que hay una mayoría antigobierno. Es decir, usted vota 100 veces con el gobierno, y de 100 votaciones con el gobierno, 98 vota con el gobierno, y justo en las dos que usted vota, eso significa gol, ¿cómo es que dijo? Pugna de poderes, eso significa una mayor, perdone, eso sí no tiene ni pies ni cabeza, de manera que no nos distraigamos en ese tema. Respecto a la incorporación de dos asambleas, no hemos incorporado a nadie. Oiga, mi discurso fue muy claro. Yo dije que nadie se incorpora al Partido Social Cristiano. Estamos hablando de las elecciones 2025 y del proyecto que se presentó ayer, de la propuesta el sábado, perdón, de la propuesta que se presentó. Y estas asambleístas, que las mencioné a 4, se suman a esa propuesta. Sin duda alguna luego la concretaremos en una alianza, pero no es que se incorporan al Partido Social Cristiano ni a la bancada de las 6 aliados. No es que la bancada de las 6 aliados ahora somos de 18 o de 20. ¿Qué forma impresionante que fue? Nos sorprendió los titulares, ¿no es cierto? Uh-huh. Y mi discurso es claro. Yo digo, no se incorporan al Partido Social Cristiano. Pero bueno, a veces nos toca lidiar con estos temas, de manera de que y van a haber más personajes políticos a lo largo y ancho del país que se van a sumar a la propuesta, al proyecto, al plan que nació de la ciudadanía. Y con justa razón dice Alexis que lo más importante es la propuesta, luego ya hay que buscar quién va a conducir el carro para llevar adelante esa propuesta. Ahora sí hablemos de nombres, y es lo que vamos a hacer a partir de ahora, a buscar hombres y mujeres para que desde la Asamblea, el Parlamento Andino y desde la Presidencia de la República conduzcan esta carreta que lleva encima un proyecto, una propuesta. Y eso no significa que desde ya tenemos una bancada más grande nosotros. Valga la aclaración, por cierto. Ahora, Alfredo, yo le decía, estos 6 meses y un poco más de gobierno de Noboa, ¿le han devuelto el rumbo al país? Es decir, ¿sabemos hacia dónde quiere ir el presidente conduciendo los destinos del Ecuador o no? ¿O seguimos igual o quizás peor de lo que estábamos con Guillermo Lasso? ¿Y hacia dónde deberíamos ir? Porque me parece que también lo que ha ocurrido es que el presidente Noboa ha tenido un giro que para algunos terminó siendo inesperado. Él, digamos, al inicio dio muestras de apertura, conversa con el PSC, conversa con la Revolución Ciudadana, arman una mayoría que le permite tener gobernabilidad, aprobar 5 leyes urgentes y demás, y después de pronto empieza a dinamitar todo tipo de relaciones de carácter político e incluso hasta personales, ¿no? Porque me parece a mí que, por ejemplo, lo sucedido con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en los últimos días, y el viceministro Torres ya ha ido al plano personal, y creo que eso al país o a la mayoría del país no le interesa. Le interesa la generación de empleo, le interesa el control y el manejo de la seguridad, le interesa qué va a pasar con los servicios públicos, salud, educación, vialidad, etcétera. ¿Hacia dónde cree usted que está yendo o llevando el país Daniel Noboa? Y en contrapartida, ¿qué es lo que ustedes le están proponiendo al país? Justamente por eso la calificamos nuestra, y lo dije hace un momento, de atípica nuestra convención, porque no hay espacios donde hablar de los problemas del país. Y tuvimos que generar nuestro propio espacio con más de 4.000 personas de las 24 provincias del país para hablar de los problemas del país, no de los problemas de los políticos. Sí, ahora el gobierno, insisto, en este afán de querer distraer la atención de los verdaderos problemas del país. Nosotros siempre hablamos de una focalización de los subsidios, jamás hablamos de eliminación de los subsidios de los combustibles, por ejemplo. Hay sectores que necesitan mantener su subsidio.
el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, el pescador artesanal, el artesano, es decir, son sectores fundamentales de la economía, que lamentable economía que ha sido severamente golpeada, que recibió, o sea, tampoco podemos desconocer que este gobierno recibió un Ecuador en una situación catastrófica, pero que lamentablemente no ha habido un rumbo en aquello. Así, la única medida que ha tomado este gobierno es satisfacer a los tenedores de la deuda, firmando un acuerdo con el Fondo Monetario que lo único que nos ha prestado 4.000 millones en 4 años para que le paguemos los 4.000 millones que le debemos. Es decir, aquí no hay una política económica que vaya en la línea del crecimiento económico, que es la propuesta nuestra de toda la vida. La única forma para salir adelante en la economía del Ecuador es creciendo económicamente. Pero este gobierno, y escuchó en primera fila el presidente Bukele cuando le dijo, para combatir la delincuencia, no solamente que no creamos impuestos, por el contrario, un impuesto que existía para combatir la inseguridad en El Salvador fue eliminado. En nuestro país le metieron la mano al pueblo ecuatoriano con el incremento del IVA, y ahora nos dice la ministra del Interior que apoyemos con donaciones a la Policía Nacional. Eso demuestra lo que dijimos, que esa plata iba a ir a esa famosa caja chica, la cuenta única del Tesoro, pues, y la iban a meter mano el que quiera y para cumplir con los compromisos que quieran, y no con los que habíamos nosotros dicho y sostenido, que había que atender primero el tema de seguridad, que era fundamental hace meses atrás cuando se aprobó este impuesto, que el cual nosotros obviamente con otras fuerzas políticas votamos en contra, pero que luego, pues, usando el veto parcial, pues se convirtió en ley de la República. De manera que no se está atendiendo ni la seguridad. Vea usted nomás el día de ayer, en Ventana, 7 fallecidos en una cancha de fútbol. Virgen Santísima, ¿qué es esto? Y sale la vocera de gobierno a decirnos que en 6 meses ya se puede caminar tranquilo por las ciudades, por las calles del Ecuador. Eso es burlarse de la gente. De manera que nosotros, insisto, creemos que no se ha avanzado en lo que se comprometieron, no se ha avanzado en lo que se propuso en campaña, y el primer desliz comenzó justamente con el IVA. El gobierno se había comprometido no solamente en no subir los impuestos, sino principalmente en bajarlos, e hizo todo lo contrario. Pero eso, insisto, no quita que si mañana más tarde el presidente manda una iniciativa de ley que es beneficiosa para el pueblo ecuatoriano, nosotros no vamos a estar en una posición ciega de oponernos, la respaldaremos si es positiva. Si reflexiona, por ejemplo, y se da cuenta del daño que le ha causado a la economía el incremento del IVA y retrocede en ese tema, ahí estaremos nosotros para corregir ese error que cometió el gobierno, aunque nosotros no lo hayamos cometido. De manera que no hay avances en economía, no hay avances en salud, no hay avances en educación, no hay ni desayuno escolar porque dejaron a un lado a la empresa que la abastecía, no hay avance en vivienda, en obras públicas, ni qué decir que eso está más abandonado. Qué tristeza escuchar a los dirigentes que viajaron hasta 14 horas por esas carreteras de la Amazonía que están totalmente destruidas, tienen que hacer desvíos. Imagínense lo que era ir a un evento, 14 horas de ida, 2 horas del evento y luego 14 horas de regreso, cuando normalmente hacían 6, 7, máximo 8 horas. Esos son los problemas que vive el país, y que obviamente usted eso no los puede discutir, lamentablemente, porque no está en la agenda política ni mediática ni del gobierno tratar esos temas. Pero frente a todos esos problemas que usted ha mencionado, doctor Serrano, ¿qué puede hacer el Partido Social Cristiano? El presidente de la Asamblea ha dicho que sigan nomás bailando en TikTok, que ustedes, el Partido Social Cristiano, van a poner a trabajar para cambiar al país. ¿Cómo? Obviamente, con lo que comenzamos el día sábado, ya hay un plan. Ahora buscamos las personas para sacar adelante ese plan, para llevar adelante ese plan, y eso significa ganar elecciones para concretar ese plan. Y eso significa escoger personas apropiadas para que mañana más tarde no traicionen la voluntad. El pueblo ecuatoriano, cuando vota por el Partido Social Cristiano, saben los votantes, la lista nacional que tuvo 1 millón de votos, por ejemplo, hay 1 millón de personas que dijeron yo voto por ellos porque no van a subir los impuestos. Y ahí estuvo la segunda asambleísta nacional, que la separamos de la fila del partido, votando a favor del IVA.
Eso, por ejemplo, son las cosas que tenemos que hoy tener extremo cuidado para que no se vuelvan a suscitar. Ahora, como partido, ustedes se plantean qué tipo de estrategias o de posibilidades, no sé si nos puede anticipar algo, claro que se guardarán, ¿no? La toma de decisiones tan importantes, pero en el 2021 deciden apoyar la candidatura de Guillermo Lasso, no tuvieron un candidato propio, y en el 2023 apuestan por esta suerte de outsider que pudo haber sido Dan Topic, que no era afiliado al Partido Social Cristiano, que probablemente sí puede coincidir mucho con la filosofía y la ideología del partido, pero que tampoco era cuadro de las filas del PSC. ¿Ahora están pensando ustedes quizás en hacer algo distinto? Es decir, correr con un candidato propio. Mucho se habla de que podría ser Henry Kronfle. A ver, lo dijimos en un boletín de prensa apenas se anunció la candidatura, porque lo escribí desde fuera del país. Se anunció la desistimiento de la candidatura de Jan, y lo dijimos al país en un boletín de prensa que vamos con cuadros del partido. De manera que hasta allí hemos podido avanzar y más adelante pues podemos decir cuáles van a ser esos cuadros del partido, justamente por lo que usted dijo, Alex. Luego de lo de Jan, tuvimos un evento vía Zoom con toda la dirigencia del país y coincidimos que luego de lo sucedido con, caramba, parece usted que está metido en los Zoom del partido, de que luego lo sucedido con Lasso, luego de lo sucedido con Noboa, definitivamente ya sería intentar por tercera ocasión con cuadros extraños, definitivamente nos va a causar problemas. Por lo tanto, resolvimos aquella vez ir con cuadros propios a enfrentar esta campaña electoral. ¿Y está descartada que entre sus cuadros propios vuelva a intentarlo el exalcalde de Guayaquil, líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot? Sí, eso está descartado desde el 2020, cuando Jaime públicamente en el mes de marzo le dijo al país que no volvería a correr por una campaña, por un cargo de elección popular, ni a ocupar cargo público. Él sigue siendo, sin duda alguna, muy protagonista en la toma de decisiones, porque eres el presidente vitalicio, eres el líder del partido y, sin duda alguna, un referente que todos nosotros respetamos y necesitamos en la toma de decisiones, pero jamás él va a estar ni en cargo público y ni tampoco participando en una campaña como candidato. Ahora, ¿a usted cómo le suena la posibilidad de alguien en alguna conversación decía, este país lo que necesita para salir de un momento tan crítico como el que está viviendo, estamos viviendo ya varios años de crisis en realidad, es que se construya un frente tan amplio que vaya de la derecha a la izquierda, no de los extremos, pero sí de la derecha a la izquierda y el centro, para construir un verdadero proyecto de país, ¿no? Esa es una posibilidad. El PSC en algún momento se ha planteado quizás el poder sentarse a conversar con organizaciones políticas de centro izquierda, como para proponerle al Ecuador una salida a esta situación, porque si no, mañana va a aparecer otro candidato, Alfredo, que haga bonitos TikToks, que tenga una pareja atractiva, con 1 millón de seguidores en el Instagram, vuelve a ganar las elecciones y nosotros seguimos como país de aventura en aventura, sin salir del hueco al que nos han llevado y sin esperanza. Nosotros de hace mucho tiempo usted nos escucha hablar de que las ideologías en este país, para nosotros al menos obviamente, quedaron tercero o cuarto plano. Nosotros hablamos de la ideología de la prosperidad. Y en esa ideología de la prosperidad hay un proyecto que se plasmó el día sábado, de ir a apoyar a los sectores más necesitados de este país, una economía que vaya en la línea del crecimiento, una economía social de mercado, que es nuestra tesis de toda la vida. Y lo más importante para nosotros no es con quién nos juntamos, sino para qué nos juntamos. Y el para qué nos juntamos siempre nos ha convertido en pragmáticos, aunque eso implica la crisis de nuestros detractores, muchos de ellos disfrazados de periodistas, pero que realmente son nuestros detractores políticos que se disfrazan de periodistas, que no han entendido la necesidad de que en el país hay que tener coincidencia con organizaciones políticas y eso no nos convierte en aliados. Lo que usted dice sería lo ideal, pero sabemos que lo ideal o lo perfecto lamentablemente no existe. Pero de parte nuestra, nosotros no tenemos problemas, por ejemplo, en el tema ideológico, con quienes sumamos, con quienes se sumen o nosotros nos sumamos a ellos en este proyecto para sacar adelante el país. El tema ideológico ya ha pasado a segundo plano y a estas alturas ya
faltando poco no para las elecciones, porque el problema no está en la fecha, no son las elecciones, las fechas son las primarias de los partidos políticos, que son del 3 de agosto al 17 de agosto. Esa es la fecha donde usted tiene que tener inscrita ya los candidatos. Ya la campaña es ya consecuencia de la inscripción de las elecciones primarias. De manera que en esa línea le vemos medio utópico el tema, pero insisto, estamos abiertos. ¿Usted cree que las personas que con las cuales vamos a hacer alianzas y que en algún momento fueron de gente buena, de construye y que no son social cristianos, ¿usted cree que ellos son de derecha? No, ellos no son de derecha, ni de centro derecha. Pero eso no es lo que nos une. No nos une la ideología, nos une un concepto, nos une un proyecto, nos une un objetivo. Y ese objetivo puede ser de izquierda a centro, es decir, de derecha. Lo importante es ese objetivo, no importa si sea de centro, izquierda, de derecha, sino que sea de la prosperidad del país. Y en esa línea vamos a seguir actuando.